Ahora vosotros, Frodo y Samsagaz, vendréis conmigo y con mis guardias, dijo Faramir. No podéis continuar vuestro camino rumbo al sur, si tal era vuestra intención. Será peligroso durante algunos días, y lo vigilarán más estrechamente después de esta refriega. De todos modos, tampoco podríais llegar muy lejos hoy, me parece, puesto que estáis fatigados. También nosotros. Ahora iremos a un lugar secreto, a menos de 10 millas de aquí. Los orcos y los espías del enemigo no lo han descubierto todavía. Y si así no fuera, igualmente podríamos resistir un largo tiempo, aún contra muchos. Allí podremos estar y descansar un rato, y vosotros también. Mañana por la mañana decidiré qué es lo mejor que puedo hacer, tanto por mí como por vosotros. No le quedaba a Frodo otra alternativa que la de resignarse a este pedido, o esta orden. Parecía ser en todo caso una medida prudente por el momento, ya que después de esta correría de los hombres de Gondor, un viaje a Ithilien era más peligroso que nunca. Se pusieron en marcha inmediatamente, Mablung y Damroth un poco más adelante, y Faramir con Frodo y Sam detrás. Bordeando la orilla opuesta de la laguna en que se habían lavado los hobbits, cruzaron el río, escalaron una larga barranca y se internaron en los bosques de sombra verde que descendían hacia el oeste. Mientras caminaban, tan rápidamente como podían ir los hobbits, hablaban entre ellos en voz baja. «Si interrumpí nuestra conversación», dijo Faramir, «no fue solo porque el tiempo apremiaba, como me recordó maese Samsagaz, sino también porque tocábamos asuntos que era mejor no discutir abiertamente delante de muchos hombres. Por esa razón, preferí volver al tema de mi hermano y dejar para otro momento el daño de Isildur. No has sido del todo franco conmigo, Frodo». «No te dije ninguna mentira, y de la verdad te he dicho cuanto podía decirte», replicó Frodo. «No te estoy acusando», dijo Faramir. «Hablaste con habilidad, en una contingencia difícil, y con sabiduría, me pareció. Pero supe por ti, o adiviné, más de lo que me decían tus palabras. No estabas en buenos términos con Boromir, o no os separasteis como amigos. Tú, y también maese Samsagaz, guardáis, lo adivino, algún resentimiento. Yo lo amaba, sí, entrañablemente, y vengaría su muerte con alegría, pero lo conocía bien. El daño de Isildur. Me aventuro a decir que el daño de Isildur se interpuso entre vosotros y fue motivo de discordias. Parece ser, a todas luces, un legado de importancia extraordinaria, y esas cosas no ayudan a la paz entre los confederados si hemos de dar crédito a lo que cuentan las leyendas. ¿No me estoy acercando al blanco? «Cerca estás», dijo Frodo, «mas no en el blanco mismo. No hubo discordias en nuestra compañía, aunque sí dudas. Dudas acerca de qué rumbo habríamos de tomar luego de Emin Muil. Sea como fuere, las antiguas leyendas también advierten sobre el peligro de las palabras temerarias, cuando se trata de cuestiones tales como herencias». Ah, entonces era lo que yo pensaba. Tu desavenencia fue solo con Boromir. Él deseaba que el objeto fuese llevado a Minas Tirith. Ay, un destino injusto que sella los labios de quien lo viera por última vez me impide enterarme de lo que tanto quisiera saber, lo que guardaba en el corazón y el pensamiento en sus últimas horas. Que haya o no cometido un error, de algo estoy seguro. Murió con ventura, cumpliendo una noble misión. Tenía el rostro más hermoso aún que en vida. Pero Frodo, te acosé con dureza al principio a propósito del daño de Isildur. Perdóname. No era prudente en aquel lugar y en tales circunstancias. No había tenido tiempo para reflexionar. Acabábamos de librar un violento combate y tenía la mente ocupada con demasiadas cosas. Pero en el momento mismo en que hablaba contigo, me iba acercando al blanco y deliberadamente dispersaba mis flechas. Pues has de saber que entre los gobernantes de la ciudad se conserva aún buena parte de la antigua sabiduría, que no se ha difundido más allá de las fronteras. Nosotros, los de mi casa, no pertenecemos a la dinastía de Elendil, aunque la sangre de Númenor corre por nuestras venas. Mi dinastía se remonta hasta Mardil, el buen senescal que gobernó en el lugar del rey cuando éste partió para la guerra. Era el rey Earnur, último de la dinastía de Anarion, pues no tenía hijos y nunca regresó. Desde ese día, el senescal reinó en la ciudad, aunque ya hace de esto muchas generaciones de hombres. Y una cosa recuerdo de Boromir cuando era niño, y juntos aprendíamos las leyendas de nuestros antepasados y la historia de la ciudad. Siempre le disgustaba que su padre no fuera rey. ¿Cuántos centenares de años han de pasar para que un senescal se convierta en rey si el rey no regresa?, preguntaba. Pocos años, tal vez. En casas de menor realeza, le respondía mi padre. En Gondor no bastarían 10.000 años. Ay, pobre Boromir. ¿Esto no te dice algo de él? «Sí», dijo Frodo. «Sin embargo, siempre trató a Aragorn con honor». «No lo dudo», dijo Faramir.
Si estaba convencido, como dices, de que las pretensiones de Aragorn eran legítimas, ha de haberlo reverenciado. Pero no había llegado aún el momento decisivo. No había ido aún a Minas Tirith, ni se habían convertido aún en rivales en las guerras de la ciudad. Pero me estoy alejando del tema. Nosotros, los de la casa de Denethor, tenemos por tradición un conocimiento profundo de la antigua sabiduría, y en nuestros cofres conservamos además muchos tesoros, libros y tabletas escritos en caracteres diversos sobre pergamino, sí, y sobre piedra y sobre láminas de plata y de oro. Hay algunos que nadie puede leer. En cuanto a los demás, pocos son los que logran alguna vez entenderlos. Yo los sé descifrar, un poco, pues he sido iniciado. Son los archivos que nos trajo el peregrino gris. Yo lo vi por primera vez cuando era niño, y ha vuelto 2 o 3 veces desde entonces. «¿El peregrino gris?», exclamó Frodo. ¿Tenía un nombre? Mithrandir lo llamaban a la manera élfica, dijo Faramir, y él estaba satisfecho. Muchos son mis nombres en numerosos países, decía. Mithrandir entre los elfos, Tarkun para los enanos, Olorin era en mi juventud en el oeste que nadie recuerda, Incanus en el sur, Gandalf en el norte, al este nunca voy. Gandalf, dijo Frodo. Me imaginé que era Gandalf el Gris, el más amado de nuestros consejeros, guía de nuestra compañía. Lo perdimos en Moria. Mithrandir perdido, dijo Faramir. Se diría que un destino funesto se ha encarnizado con vuestra comunidad. Es en verdad difícil de creer que alguien de tan alta sabiduría y tanto poder, pues muchos prodigios obró entre nosotros, pudiera perecer de pronto, que tanto saber fuera arrebatado al mundo. ¿Estás seguro? ¿No habrá partido simplemente en uno de sus misteriosos viajes? ¡Ay! Sí, dijo Frodo. Yo lo vi caer en el abismo. Veo que detrás de todo esto se oculta una historia larga y terrible, dijo Faramir, que tal vez podrás contarme en la velada. Este Mithrandir era, ahora lo adivino, más que un maestro de sabiduría, un verdadero artífice de las cosas que se hacen en nuestro tiempo. De haber estado entre nosotros para discutir las duras palabras de nuestro sueño, él nos las hubiera esclarecido enseguida, sin necesidad de ningún mensajero. Pero quizá no habría querido hacerlo, y el viaje de Boromir era inevitable. Mithrandir nunca nos hablaba de lo que iba a acontecer, ni de sus propósitos. Obtuvo autorización de Denethor, ignoro por qué medios, para examinar los secretos de nuestro tesoro, y yo aprendí un poco de él cuando quería enseñarme, cosa poco frecuente. Buscaba siempre y quería saberlo todo de la gran batalla que se libró sobre el Dagorlad en los primeros tiempos de Gondor, cuando aquel a quien no nombramos fue derrotado. Y pedía que le contáramos historias de Isildur, aunque poco podíamos decirle, pues acerca del fin de Isildur nada seguro se supo jamás entre nosotros. Ahora la voz de Faramir se había convertido en un susurro. Pero una cosa supe al menos, o adiviné, que siempre he guardado en secreto en mi corazón, que Isildur tomó algo de la mano del sin nombre, antes de partir de Gondor, cuando fue visto por última vez entre hombres mortales. Aquí estaba, pensaba yo, la respuesta a las preguntas de Mithrandir. Pero parecía en ese entonces que estos asuntos concernían solo a los estudiosos de la antigua sabiduría. Ni cuando discutíamos entre nosotros las enigmáticas palabras del sueño, pensé que el daño de Isildur pudiera ser la misma cosa. Pues Isildur cayó en una emboscada y fue muerto por flechas de orcos, de acuerdo con la única leyenda que nosotros conocemos, y Mithrandir nunca me dijo más. ¿Qué es en realidad esa cosa? No puedo aún adivinarlo, pero tiene que ser un objeto de gran poder y peligro, un arma temible, tal vez ideada por el Señor Oscuro. Si fuese un talismán que procurara ventajas en la guerra, puedo creer, por cierto, que Boromir, el orgulloso y el intrépido, el a menudo temerario Boromir, siempre soñando con la victoria de Minas Tirith y con su propia gloria, haya deseado poseerlo y se sintiera atraído por él. ¿Por qué habrá partido en esa búsqueda funesta? Yo habría sido elegido por mi padre y los ancianos, pero él se adelantó, por ser el mayor y el más osado, lo cual era verdad, y no escuchó razones. Pero no temas. Yo no me apoderaría de esa cosa ni aun cuando la encontrase tirada en la orilla del camino, ni aunque Minas Tirith cayera en ruinas y solo yo pudiera salvarla, así, utilizando el arma del Señor Oscuro para bien de la ciudad y para mi gloria. No, no deseo semejantes triunfos, Frodo, hijo de Drogo. Tampoco los deseaba el concilio, dijo Frodo. Ni yo. Quisiera no saber nada de esos asuntos. Por mi parte, dijo Faramir, quisiera ver el árbol blanco de nuevo florecido en las cortes de los reyes, y el retorno de la corona de plata, y que Minas Tirith viviera en paz. Minas Anor otra vez como antaño, plena de luz, alta y radiante, hermosa como una reina entre otras reinas.
no señora de una legión de esclavos, ni a un ama benévola de esclavos voluntarios. Guerra ha de haber mientras tengamos que defendernos de la maldad de un poder destructor que nos devoraría a todos. Pero yo no amo la espada porque tiene filo, ni la flecha porque vuela, ni al guerrero porque ha ganado la gloria. Solo amo lo que ellos defienden, la ciudad de los hombres de Númenor. Y quisiera que otros la amasen por sus recuerdos, por su antigüedad, por su belleza y por la sabiduría que hoy posee. Que no la teman, sino como acaso temen los hombres la dignidad de un hombre viejo y sabio. Así pues, no me temas. No pido que me digas más. Ni siquiera pido que digas si me he acercado a la verdad. Pero si quieres confiar en mí, podría tal vez aconsejarte y hasta ayudarte a cumplir tu misión, cualquiera que ella sea. Frodo no respondió. A punto estuvo de ceder al deseo de ayuda y de consejo, de confiarle a este hombre joven y grave, cuyas palabras parecían tan sabias y tan hermosas, todo cuanto pesaba sobre él. Pero algo lo retuvo. Tenía el corazón abrumado de temor y tristeza. Si él y Sam eran en verdad como parecía probable, todo cuanto quedaba ahora de los 9 caminantes, entonces solo él conocía el secreto de la misión. Más valía desconfiar de palabras inmerecidas que de palabras irreflexivas. Y el recuerdo de Boromir, del horrible cambio que había producido en él la atracción del anillo, estaba muy presente en su memoria mientras miraba a Faramir y escuchaba su voz. Eran distintos, sí, pero a la vez muy parecidos. Se encontraban en un mojado pavimento de piedra pulida, el umbral, por así decir, de una puerta de roca toscamente tallada que se abría, negra, detrás de ellos. Enfrente caía una delgada cortina de agua, tan próxima que Frodo, con el brazo extendido, hubiera podido tocarla. Miraba al oeste. Del otro lado del velo se refractaban los rayos horizontales del sol poniente, y la luz purpúrea se quebraba en llamaradas de colores siempre cambiantes. Les parecía estar junto a la ventana de una extraña torre élfica, velada por una cortina recamada con hilos de plata y de oro, y de rubíes, zafiros y amatistas, ardiendo todo en un fuego que nunca se consumía. Al menos hemos tenido la suerte de llegar a la mejor hora para recompensar vuestra paciencia, dijo Faramir. Esta es la ventana del sol poniente, Geneth Anun, la más hermosa de todas las cascadas de Ithilien, tierra de muchos manantiales. Pocos son los extranjeros que la han contemplado, mas no hay dentro una cámara real digna de tanta belleza. Entrad ahora y ved. Mientras Faramir hablaba, el sol desapareció en el horizonte y el fuego se extinguió en el móvil dosel del agua. Dieron media vuelta, traspusieron el umbral bajo la arcada baja y amenazadora y se encontraron de súbito en un recinto de piedra, vasto y tosco, bajo un techo abovedado. Algunas antorchas proyectaban una luz mortecina sobre las paredes relucientes. Ya había allí un gran número de hombres. Otros seguían entrando en grupos de 2 y de 3 por una puerta lateral, oscura y estrecha. A medida que se habituaban a la penumbra, los hobbits notaron que la caverna era más grande de lo que habían imaginado, y que había allí grandes reservas de armamentos y vituallas. Bien, he aquí nuestro refugio, dijo Faramir. No es un lugar demasiado confortable, pero os permitirá pasar la noche en paz. Al menos está seco, y aunque no hay fuego, tenemos comida. En tiempos remotos el agua corría a través de esta gruta y se derramaba por la arcada. Pero los obreros de antaño desviaron la corriente más arriba del paso, y el río desciende ahora desde las rocas en una cascada 2 veces más alta. Todas las vías de acceso a esta gruta fueron clausuradas entonces, para impedir la penetración del agua y de cualquier otra cosa, todas salvo una. Ahora hay solo 2 salidas. Aquel pasaje por el que entrasteis con los ojos vendados y el de la cortina de la ventana, que da a una cuenca profunda sembrada de cuchillos de piedra. Y ahora descansad unos minutos mientras preparamos la cena. Antes de sentarse a comer, Faramir y todos sus hombres se volvieron de cara al oeste y así permanecieron un momento, en profundo silencio. Faramir les indicó a Frodo y a Sam que hicieran lo mismo. Siempre lo hacemos, explicó Faramir cuando por fin se sentaron. Volvemos la mirada hacia Númenor, la Númenor que fue, y más allá de Númenor hacia el hogar de los elfos que todavía es, y más lejos todavía hacia lo que es y siempre será. ¿No hay entre vosotros una costumbre semejante a la hora de las comidas? No, respondió Frodo, sintiéndose extrañamente rústico y sin educación. Pero si hemos sido invitados, saludamos a nuestro anfitrión con una reverencia, y luego de haber comido nos levantamos y le damos las gracias. También nosotros lo hacemos, dijo Faramir. Luego de tanto peregrinar y de acampar a la intemperie, y de tantos días pasados en tierras salvajes y desiertas, la colación de la noche les pareció a los hobbits un festín. Beber el vino rubio, fresco y fragante, y comer el pan con mantequilla,
y carnes saladas y frutos secos, y un excelente queso rojo, con las manos limpias y vajilla y cubiertos relucientes. Ni Frodo ni Sam rehusaron una sola de las viandas que les fueron ofrecidas, ni una segunda ración, ni aun una tercera. El vino les corría por las venas y los miembros cansados y se sentían alegres y ligeros de corazón, como no lo habían estado desde que partieran de las tierras de Lórien. Cuando todo hubo terminado, Faramir los llevó a un nicho al fondo de la caverna, aislado en parte por una cortina. Allí pusieron una mesa y 2 bancos. Una pequeña lámpara de barro ardía en la hornacina. «Pronto podréis tener ganas de dormir», dijo. «Especialmente el buen Sam Sagaz, que no ha querido cerrar un ojo antes de la cena, aunque no sé si por miedo a embotar un noble apetito o por miedo a mí. Pero no es saludable irse a dormir enseguida de comer, y menos aún luego de un prolongado ayuno. Hablemos pues durante un rato. Tendréis mucho que contar de vuestro viaje desde Rivendell. Y también querréis saber algo de nosotros y del país en que ahora os encontráis. Habladme de mi hermano Boromir, del viejo Mithrandir y de la hermosa gente del país de Lothlórien». Frodo ya no tenía sueño y estaba dispuesto a conversar. Sin embargo, aunque se sentía bien luego de la comida y el vino, no había perdido del todo la cautela. Sam estaba radiante y canturreaba en voz baja, pero cuando Frodo habló, al principio se contentó con escuchar, aventurando solo una que otra exclamación de asentimiento. Frodo relató muchas historias, pero eludiendo una y otra vez el tema de la misión de la compañía y el anillo, extendiéndose en cambio en el valiente papel que Boromir había desempeñado en todas las aventuras de los viajeros, con los lobos en las tierras salvajes, en medio de las nieves bajo el Caradras y en las minas de Moria donde cayera Gandalf. La historia del combate sobre el puente fue la que más conmovió a Faramir. «Ha de haber enfurecido a Boromir tener que huir de los orcos», dijo, «y hasta de la criatura feroz de que me hablas, ese Balrog, aun cuando fuera el último en retirarse». «Él fue el último, sí», dijo Frodo. «Pero Aragorn no tuvo más remedio que ponerse al frente de la compañía. De no haber tenido que cuidar de nosotros, los más pequeños, no creo que ni él ni Boromir hubiesen huido». «Quizá hubiera sido mejor que Boromir hubiese caído allí con Mithrandir, en vez de ir hacia el destino que lo esperaba más allá de las cascadas del Rauros». «Quizá. Pero háblame ahora de vuestras vicisitudes», dijo Frodo eludiendo una vez más el tema. «Pues me gustaría conocer mejor la historia de Minas Ithil y de Osgiliath, y de Minas Tirith la Perdurable. ¿Qué esperanzas albergáis para esa ciudad en esta larga guerra?» «¿Qué esperanzas?», dijo Faramir. «Tiempo a que hemos abandonado toda esperanza. La espada de Elendil, si es que vuelve en verdad, podrá reavivarlas, pero no conseguirá otra cosa, creo, que aplazar el día fatídico, a menos que recibiéramos también nosotros ayuda inesperada, de los elfos o de los hombres, pues el enemigo crece y nosotros decrecemos. Somos un pueblo en decadencia, un otoño sin primavera. Los hombres de Númenor se habían afincado a lo ancho y a lo largo de las costas y regiones marítimas de las grandes tierras, pero la mayor parte de ellos cayeron en maldades y locura. Muchos se dejaron seducir por las sombras y las artes negras. Algunos se abandonaron por completo a la pereza o la molicie, y otros a la guerra entre hermanos, hasta que se debilitaron y fueron conquistados por los hombres salvajes. No se dice que las malas artes fueran siempre practicadas en Gondor, ni que honraran a él sin nombre. La sabiduría y la belleza de antaño, traídas del oeste, perduraron largo tiempo en el reino de los hijos de Elendil el Hermoso, y todavía subsisten. Pero aún así fue Gondor la que provocó su propia decadencia, hundiéndose poco a poco en la extravagancia, convencida de que el enemigo dormía, cuando en realidad estaba replegado, no destruido. La muerte siempre estaba presente, porque los númenoreanos, como lo hicieran en su antiguo reino, que así habían perdido, ambicionaban aún una vida eternamente inmutable. Los reyes construían tumbas más espléndidas que las casas en que habitaban, y en sus árboles genealógicos los nombres del pasado les eran más caros que los de sus propios hijos. Señores sin descendencia holgazaneaban en antiguos castillos sin otro pensamiento que la heráldica. En cámaras secretas los ancianos decrépitos preparaban elixires poderosos, o en torres altas y frías interrogaban a las estrellas. Y el último rey de la dinastía de Anarion no tenía heredero. Pero los senescales fueron más sabios y más afortunados. Más sabios porque reclutaron las fuerzas de nuestro pueblo entre la gente robusta de la costa marítima y entre los intrépidos montañeses de Eret Nimrais, y pactaron una tregua con los orgullosos pueblos del norte, que a menudo nos habían atacado, hombres de un coraje feroz, pero nuestros parientes muy lejanos, a diferencia de los salvajes hombres del este o los crueles Haradrim. Ocurrió entonces que en los días de Quirion, el 12º senescal, y mi padre es el 26º,
acudieron en nuestra ayuda, y en el gran campo de Celebrant destruyeron a los enemigos que se habían apoderado de las provincias septentrionales. Estos son los Rohirrim, como nosotros los llamamos, señores de caballos, y a ellos les cedimos las tierras de Calenardon, que desde entonces llevan el nombre de Rohan, pues ya en tiempos remotos esa provincia estaba escasamente poblada. Y se convirtieron en nuestros aliados y siempre se han mostrado leales, ayudándonos en momentos de necesidad y custodiando nuestras fronteras en el paso de Rohan. De nuestras tradiciones y costumbres han aprendido lo que quisieron, y sus señores hablan nuestra lengua si es preciso, pero en general conservan las costumbres y tradiciones del pasado. Y entre ellos hablan en la lengua nórdica que les es propia, y nosotros los amamos. Hombres de elevada estatura y mujeres hermosas, valientes todos por igual, fuertes, de cabellos dorados y ojos brillantes, nos recuerdan la juventud de los hombres, como eran en los días antiguos. Pero si con el tiempo los Rohirrim han empezado a parecerse en algunos aspectos a nosotros, aficionándose a las artes y a maneras más atemperadas, también nosotros hemos empezado a parecernos a ellos, y ya casi no podemos reclamar el título de altos. Nos hemos transformado en hombres del medio, del crepúsculo, pero con el recuerdo de otras cosas. De los Rohirrim hemos aprendido a amar la guerra y el coraje como cosas buenas en sí mismas, juego y meta a la vez. Y aunque todavía pensamos que un guerrero ha de tener inteligencia y conocimientos, y no solo dominar el manejo de las armas y el arte de matar, consideramos no obstante al guerrero superior a los hombres de otras profesiones. Así lo exigen las necesidades de nuestros tiempos. Guerrero era también mi hermano, Boromir, un hombre intrépido, considerado por su temple como el mejor de Gondor. Y era muy valiente. En muchos años no hubo en Minas Tirith un heredero como él, tan resistente a la fatiga, tan denodado en la batalla. Ninguno capaz de arrancar del gran cuerno una nota más poderosa. Faramir suspiró y durante un rato guardó silencio. No habla usted mucho de los elfos en sus relatos, señor, dijo Sam, armándose súbitamente de coraje. Había notado que Faramir aludía a los elfos con reverencia, y esto, aún más que la cortesía con que trataba a los hobbits y la comida y el vino que les ofreciera, le había ganado el respeto de Sam, mucho menos receloso ahora. Así es, maese Samsagath, dijo Faramir, pues no soy versado en la tradición élfica, pero has tocado aquí otro aspecto en el que también hemos cambiado, en la declinación que va de Númenor a la Tierra Media. Sabrás tal vez, si Mithrandir fue compañero vuestro, y si habéis hablado con Elrond, que los Edain, los padres de los Númenoreanos, combatieron junto a los elfos en las primeras guerras, y recibieron en recompensa el reino que está en el centro mismo del mar, a la vista del hogar de los elfos. Pero en la Tierra Media, los hombres y los elfos se distanciaron en días de oscuridad a causa de los ardides del enemigo y de las lentas mutaciones del tiempo, pues cada especie se alejó cada vez más por caminos divergentes. Ahora los hombres temen a los elfos y desconfían de ellos, aunque bien poco los conocen. Y nosotros, los de Gondor, nos estamos pareciendo a los otros hombres, pues hasta los hombres de Rohan, que son los enemigos del Señor Oscuro, evitan a los elfos y hablan del Bosque de Oro con terror. Sin embargo, aún entre nosotros hay quienes tienen tratos con los elfos, cuando pueden, y de vez en cuando algunos viajan secretamente a Lórien, de donde rara vez retornan. Yo no, porque considero que hoy es peligroso para un mortal ir voluntariamente en busca de las gentes antiguas. Sin embargo, envidio de veras que hayas hablado con la Dama Blanca. La Dama de Lórien, Galadriel, exclamó Sam. Tendría usted que verla. Por cierto que tendría que verla, señor. Yo no soy más que un hobbit y jardinero de oficio. En mi tierra, señor, si me comprende usted. Y no soy ducho en poesía, no en componerla. Alguna copla cómica, tal vez, de tanto en tanto, sabe, pero no verdadera poesía. Por eso no puedo explicarle lo que quiero decir. Habría que cantarlo. Haría falta trancos, es decir, Aragorn para ello, o el viejo señor Bilbo. Pero me gustaría componer una canción sobre ella. Es hermosa, señor. ¡Qué hermosa es! A veces como un gran árbol en flor, a veces como un narciso, tan delgada y menuda, dura como el diamante, suave como el claro de luna, ardiente como el sol, fría como la escarcha bajo las estrellas, orgullosa y distante como una montaña nevada, y tan alegre como una muchacha que en primavera se trenza margaritas en los cabellos. Pero he dicho un montón de tonterías, y ni me he acercado a la idea. Ha de ser muy bella, en efecto, dijo Faramir. Peligrosamente bella. No sé si es peligrosa. Se me ocurre que la gente lleva consigo su propio peligro a Lórien, y allí lo vuelve a encontrar porque lo ha tenido dentro.
pero tal vez podría llamársela peligrosa, pues es muy fuerte. Usted podría hacerse añicos contra ella, como un barco contra una roca, o ahogarse, como un hobbit en un río. Pero ni en la roca ni en el río habría culpa alguna. Y ahora, Boro... Se interrumpió de golpe, enrojeciendo hasta las orejas. ¿Sí? ¿Y ahora Boromir dijiste?, preguntó Faramir. ¿Qué estabas por decir? ¿Él llevaba consigo el peligro? Sí, señor, con el perdón de usted. Y un hermoso hombre era su hermano, si me permite decirlo así. Pero usted estuvo cerca de la verdad desde el principio. Yo observé y escuché a Boromir durante todo el camino desde Rivendell, para cuidar de mi amo, como usted comprenderá, y sin desearle ningún mal a Boromir. Y es mi opinión que fue en Lórien donde vio claramente por primera vez lo que yo había adivinado antes, lo que él quería. Desde el momento en que lo vio, quiso tener el anillo del enemigo. ¡Sam!, exclamó Frodo consternado. Había estado ensimismado en sus propios pensamientos y salió de ellos bruscamente, pero demasiado tarde. ¡Caracoles!, dijo Sam palideciendo y enrojeciendo otra vez hasta el escarlata. Ya hice otra barrabasada. Cada vez que abres el pico metes la pata, solía decirme el tío. Y tenía razón. ¡Qué torpeza la mía! Oiga, señor. Dio media vuelta y miró cara a cara a Faramir con todo el coraje que pudo juntar. No vaya ahora a aprovecharse de mi amo porque el sirviente sea solo un tonto. Usted nos ha arrullado con buenas palabras todo el tiempo, hablando de los elfos y todo, y bajé la guardia. Pero lo que es bueno hace bien, como decimos nosotros. He aquí una oportunidad de dar pruebas de nobleza. Así parece, dijo Faramir, lentamente y con una voz muy dulce y una extraña sonrisa. Así que esta era la respuesta de todos los enigmas, el anillo único que se creía desaparecido del mundo. ¿Y Boromir intentó apoderarse de él por la fuerza? ¿Y vosotros escapasteis? ¿Y habéis corrido tanto camino para llegar a mí? Y aquí os tengo, en estas soledades, 2 medianos y una hueste de hombres a mi servicio y el anillo de los anillos. Un golpe de suerte, una buena oportunidad para Faramir de Gondor de mostrar su nobleza. Ah, se incorporó muy erguido, muy alto y grave, los ojos grises centelleando. Frodo y Sam saltaron de sus taburetes y se pusieron lado a lado de espaldas al muro, buscando a tientas la empuñadura de las espadas. Hubo un silencio. Todos los hombres reunidos en la caverna dejaron de hablar y los miraron con asombro. Pero Faramir volvió a sentarse y se echó a reír quedamente, y luego de pronto pareció grave otra vez. ¡Ay, desdichado Boromir! Fue una prueba demasiado dura. ¿Cuánto habéis acrecentado mi tristeza, vosotros dos, extraños peregrinos de un país lejano, portadores del peligro de los hombres, pero juzgáis peor a los hombres que yo a los medianos? Nosotros, los hombres de Gondor, decimos siempre la verdad. Nos jactamos rara vez, pero entonces actuamos o morimos intentándolo. No lo recogería ni si lo hubiese tirado a la orilla del camino, dije. Aunque fuese hombre capaz de codiciar ese objeto, aunque cuando lo dije no sabía qué era, de todos modos consideraría esas palabras como un juramento, y a ellas me atengo. Mas no soy ese hombre. O soy quizá bastante prudente para saber que el hombre ha de evitar ciertos peligros. Descansad en paz. Y tú, Samsagath, tranquilízate. Si crees haber flaqueado, piensa que estaba escrito que así habría de ser. Tu corazón es tan perspicaz como fiel, y él vio más claro que tus ojos. Por extraño que pueda parecer, no hay peligro alguno en que me lo hayas dicho. Hasta podría ayudar al amo a quien tanto quieres. Puede ser favorable para él si está a mi alcance. Tranquilízate entonces. Pero nunca más vuelvas a nombrar esa cosa en voz alta. Basta una vez. Los hobbits volvieron a sus taburetes y se sentaron en silencio. Los hombres retornaron a la bebida y la charla, suponiendo que el capitán había estado divirtiéndose a expensas de los pequeños huéspedes, pero que la chanza ya había terminado. Bien, Frodo, ahora por fin nos hemos entendido, dijo Faramir. Si asumiste la responsabilidad de ser el portador de ese objeto, no por elección, sino a instancias de otros, te compadezco y te honro. Y me dejas maravillado. Lo llevas escondido y no lo utilizas. Sois para mí gente de un mundo nuevo. ¿Son semejantes a vosotros todos los de esa raza? Vuestra tierra parece un remanso de paz y tranquilidad, y honráis sin duda a los jardineros. No todo es allí felicidad, dijo Frodo. Pero es cierto que honramos a los jardineros. Pero también allí la gente tiene que aburrirse, aun en los huertos, como todas las cosas bajo el sol de este mundo. Y vosotros estáis lejos de vuestro hogar y habéis viajado mucho. Basta por esta noche. Dormid los dos en paz, si podéis. Nada temáis.
Yo no deseo verlo, ni tocarlo, ni saber de él más de lo que sé, y ya es más que suficiente, no sea que el peligro me tiente, y si me enfrentara a esa prueba, no sé si tendría la entereza de Frodo, hijo de Drogo. Id ahora a descansar. Mas decidme antes, si es posible, ¿a dónde deseáis ir y qué queréis hacer? Pues yo he de velar, y esperar, y reflexionar. El tiempo pasa. En la mañana partiremos unos y otros por los caminos que el destino nos ha marcado. Pasado el primer sobresalto, Frodo no había dejado de temblar. Ahora, un inmenso cansancio descendió sobre él como una nube. Incapaz de seguir disimulando, no se resistió más. Buscaba un camino para entrar en Mordor, dijo con voz débil. Iba a Gorgoroth. Tengo que encontrar la montaña de fuego y arrojar el objeto en el abismo del destino. Así dijo Gandalf. No creo que llegue jamás allí. Faramir lo contempló un instante con asombrada seriedad. Luego, de improviso, viéndolo vacilar, sostuvo a Frodo, lo levantó con dulzura y lo llevó hasta el lecho, y allí lo acostó y lo abrigó. Al instante Frodo cayó en un sueño profundo. Otra cama fue instalada al lado para el sirviente de Frodo. Sam titubeó un momento, luego se inclinó en una profunda reverencia. Buenas noches, capitán. Mi señor, dijo. Habéis aceptado el desafío, señor. ¿Sí? Dijo Faramir. Sí, señor, y habéis mostrado vuestra nobleza, la más alta. Faramir sonrió. Eres un sirviente atrevido, maese Samsagath. Mas no importa. El alabar lo que es digno de alabanza no necesita recompensa. Sin embargo, no había nada loable en todo esto. No tuve ni la tentación ni el deseo de hacer otra cosa. Ah, bueno, señor. Habéis dicho que mi amo tenía un cierto aire élfico, y eso era bueno, y cierto además. Pero yo puedo ahora deciros que vos también tenéis un aire, señor. Un aire que me hace pensar en Gandalf, en los magos. Es posible. Quizá distingas desde lejos el aire de Númenor. Buenas noches.